ellos han hecho, digamos, han tuiteado y que los medios han rebotado. En este caso, pues no hay como poderlos llamar para finalmente repreguntar respecto del tuit. Pero aquí están, los compartimos de inmediato. Pese a nuestras diferencias con la Fiscalía, siempre creeremos en la justicia, en la independencia de poderes y en nuestra democracia. Ollanta-Humala-Tazo, el día de hoy. Y Nadine Heredia, en la misma línea, comentaba lo siguiente, que hasta hoy Keiko Fujimori no se haya pronunciado contra la posición del vocero de bancada indica que denuncias constitucionales contra la Fiscalía y el TC parten de su estrategia de defensa. Inaceptable. Ojo, Nadine Heredia mucho más al choque política, porque miren que el mensaje del expresidente habla justamente de valores absolutos, del tema de la democracia, el respeto a las instituciones, y aquí va directamente contra Keiko Fujimori. Creo que hubo un segundo tuit de Nadine Heredia, que lo ponemos a continuación. Ahí está. Fujimorismo usa denuncia para amenazar independencia de poderes y presionar en caso Keiko, como antes el APRA. No más posturas autoritarias. Claro, pone también el link y esa fotografía de Mauricio Mulder, que curiosamente también fue incorporada como los fundamentos de hecho en la denuncia constitucional presentada por el congresista Daniel Salaverry. Pero bueno, independientemente de estos temas, ¿cuál es la situación en el proceso de Ollanta-Humala Nadine Heredia y qué otros procesos hay abiertos? Recordemos que está el tema de Emerson Fasabi, trabajador de la familia Humala Heredia. Hay otros temas también, pero todo eso se lo vamos a preguntar a nuestro invitado Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta-Humala. Doctor Pedraza, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Cristian, buenas noches. A ver, antes de entrar al tema y conocer su opinión respecto de la denuncia y las implicancias que esto podría traer en el caso que se le sigue a Ollanta-Humala Nadine Heredia, ¿cuáles son los procesos exactamente en los que está en curso? Está el tema también del capitán Carlos. Acabo de leer unas declaraciones que la comisión que ve el caso Madre Mía estaría dispuesta a viajar a la zona. ¿Cuáles son los casos en los cuales está involucrado y que usted está siguiendo en la defensa de Ollanta-Humala y de su esposa? A ver, hay casi una docena de investigaciones. El más conocido ciertamente es el de lavado de activos. Está el tema de gasoducto, el caso Fasabi. Hay 2 investigaciones por usurpación de funciones contra Nadine Heredia. Hay otra denuncia por temas tributarios que está casi en la fase final. Seguramente se van a generar un grupo de investigaciones a partir de las comisiones investigadoras del Congreso que han concluido que hay responsabilidad por compras de defensa, por ejemplo, que no tienen ningún sustento en rigor, pero como quiera que esos informes, en tanto comisiones investigadoras tienen carácter vinculante para el fiscal, abrirán las investigaciones. En rigor, la mayoría de investigaciones se han hecho sobre la base de la declaración de algún congresista, Becerril por ejemplo, o de un par de portadas de diarios, que ese es el sustento, y en el tiempo se irán diluyendo. Digamos, quizás el caso más dramático, patético, es el caso Fasabi. ¿Por qué? Porque ya los médicos legales han establecido que la causa de muerte ha sido hemorragia pancreática y pulmonar, causa del etanol, el consumo de alcohol. Todos los exámenes médicos legistas, que han sido 52 en total, concluyen de la misma manera. No hay hecho violento, no hay ningún factor externo que hubiese generado la muerte y, por tanto, si en medicina legal no se descubre un elemento externo que produzca la muerte, es absurdo, grosero y seguir insistiendo en la tesis de un asesinato, que es lo que dicen, que Nadine Heredia habría participado, porque este señor se sustrajo de las agendas, en primero su secuestro, en lesiones, torturas, porque estarían intentando que confiese para ver quiénes se robaron la agenda. ¿Y a quién se refiere cuando habla de que efectivamente personas que son de alguna manera enemigas de la pareja Ollanta-Humala Nadine Heredia serían los que un poco dan sustento en el caso Fasabi, por ejemplo? El señor Álvaro Gutiérrez, okay, el señor Chejade. Ambos, sin embargo, no han tenido la valentía de repetir lo mismo que han dicho en medios ante la Fiscalía. ¿Pero por qué? Porque la Fiscalía no los ha llamado. No, sí, claro que sí los han llamado. ¿Y no ha dicho exactamente lo mismo? Han dicho todo lo contrario, que se han enterado de las muertes por los medios de comunicación, que no tienen evidencia de quién lo habría matado. Usted está acusando entonces al señor Gutiérrez y al señor Chejade de tener una palabra en medios de comunicación y finalmente, cuando es ante un fiscal con las posibilidades de que mentir puede tener una implicancia penal, ahí se retraen de todo lo que dicen en medios de comunicación. Sin la menor duda. Nosotros hemos pedido que ambos declaren, ambos ya declararon hace unas semanas y han dicho que respecto a ese tema, todo lo que saben
son lo publicado en medio de comunicación. Ok, pero se han ido a sustentar con sus palabras la acusación que se ha planteado en el Congreso de la República respecto del caso Fasabi. Han ido al Congreso, como han ido muchas otras personas, para repetir lo mismo, pero, a ver, la investigación del Congreso... O sea, que lo que han dicho en el Congreso también es contrario a lo que han declarado en la Fiscalía. No lo sé, Cristian. En el Congreso la investigación sigue abierta. La comisión de fiscalización que tiene a cargo este tema sigue llamando testigos, en verdad sigue perdiendo tiempo, gastando dinero público en algo absurdo, en una investigación absolutamente abusiva. ¿Y por qué no quisieron declarar cuando la comisión, digamos, no dirigida, presidida por Dorrando Reategui, van tanto al penal donde se encuentra Nadine Heredia como al penal donde se encuentra el expresidente? Porque no quisieron en primer lugar prestarse al juego político, porque ¿qué han querido? Noticias, portadas, como en efecto así fue al día siguiente, pero lo que han dicho es, el señor Humala y su esposa, aquí está mi declaración ante la Fiscalía en ambos casos. Es decir, ¿qué más hay que investigar después de 2 años que la Fiscalía viene investigando? Acaba de cerrar la investigación, espero que en las próximas 2 semanas eso se cierre. Ok. Pero en el caso, madre mía, doctor Pedraza, digamos, ahí sí el tema es distinto, porque a partir de información que salió este año, le dio un nuevo giro finalmente al caso. ¿Ahí en qué situación está? ¿O usted cree finalmente que también hay una divergencia entre lo que quiere conseguir políticamente el Congreso con esta comisión y lo que está haciendo el Ministerio Público? Acabo de ver, Carlos Rivera, de IDL, también ha planteado, ¿no? Digamos, la reapertura del caso, etcétera. O sea, ahí la cosa viene un poquito más complicada. ¿Cuál es su punto de vista, Leandro? A ver, en medios de comunicación parece muy complicada, pero en este momento la Fiscalía viene haciendo esa indagación. Nunca han citado todavía al presidente Humala. No participamos de esas investigaciones porque la están haciendo de manera interna. ¿Cuánto valor tiene eso sin que participe la parte presuntamente investigada? No lo sabemos. Lo cierto es que respecto a ese tema hay un asunto de cosa juzgada en la Suprema, no se ha reabierto ese proceso, aparentemente hay 2 investigaciones nuevas que quieren vincular al presidente Humala, pero en su tiempo se verá. Hasta este minuto nosotros no conocemos qué está haciendo la Fiscalía, ni han llamado al presidente Humala, así que solo estamos de espectadores. ¿Qué significa el mensaje del presidente Ollanta Humala? Porque ustedes en un momento han cuestionado que podría haber una persecución, que el Ministerio Público no estaba haciendo bien su trabajo, pero de alguna manera se quieren desmarcar de lo que ha sido la posición de Fuerza Popular, que también mucha gente ha dicho se trata de una represalia justamente por las investigaciones que se llevan a cabo contra ese partido y contra su lideresa. ¿Cuál es el mensaje de Ollanta Humala a través de ese tuit? Yo creo que un mensaje muy democrático, digno de un expresidente de la República, es el que el presidente Humala ha enviado en el tuit. A pesar de las severas discrepancias... Pero no es un poco oportunista, doctor Pedraza, justamente en este momento y quererse desmarcar de Fuerza Popular. No, hay un tema de institucionalidad. Nosotros hemos discrepado muchas veces con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, más radicalmente con el fiscal Juárez, y pensamos que por una arbitrariedad y falsedad que diseña la Fiscalía con el argumento de la tesis de una fuga, están hoy privados de su libertad. Pese a ello, el presidente dice, tenemos que guardar la institucionalidad. A nosotros jamás se nos ocurrió denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación porque alguna vez ha dicho que el tema estaba casi cerrado y que Humala era responsable. No se nos hubiese ocurrido. Entonces, creo que la lección que él da es muy importante porque desde nuestro lado observamos que miembros del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, el presidente de la República, digamos, casi todos acorralados, intentando ser acorralados por el fujimorismo, afectando la institucionalidad. Yo creo que aquí no se trata de Pablo Sánchez ni los 4 magistrados, se trata de cómo se maneja una fuerza política en un Estado de Derecho, avasallando la Constitución, no discrepando con esas acusaciones cuando sus decisiones no los favorece. Nosotros, a pesar de todo, fíjese, el Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento contra la señora Heredia, que ha justificado un poco parte de esas investigaciones de un modo muy arbitrario. No se nos ha ocurrido denunciarlos penalmente. Sí cuestionar obviamente el tema de fondo, su capacidad de decisión, pero jamás ir a aquello que hoy Fuerza Popular está haciendo. No nos parece una casualidad. Yo no creo que pase más de aquella presión que están haciendo, porque esto tiene un mensaje. No investiguen. Si investigan,
les vamos a dar duro. Entonces, ¿usted cree que no pretenden llegar porque tampoco tienen la seguridad de lograr los 87 votos, pero es justamente ese mensaje al Ministerio Público? Creo que en el caso de Pablo Sánchez me queda eso muy claro, porque he tenido la oportunidad de leer esa denuncia y más vacía no puede ser. Okay. Está sustentada en opiniones de prensa, en opiniones desfasadas de un congresista. Pero ¿usted no cree que Pablo Sánchez haga un buen trabajo desde el Ministerio Público, más allá de que la intención sea otra, la que usted plantea es la de Fuerza Popular? Yo creo que el Ministerio Público en este momento tiene una falencia enorme. ¿Cuál? Que ha encargado a algunos fiscales la investigación de casos muy complejos a fiscales sin mucha preparación. Y lo mismo puedo decir el Poder Judicial. Vamos, el juez Concepción Carabancho, en su resolución de prisión preventiva, hay un fundamento tan pobre que en verdad avergüenza, desde mi punto de vista, una decisión judicial de tamaña magnitud. Yo creo que si la Fiscalía y el Poder Judicial no se dan el trabajo de formar o de escoger adecuadamente fiscales que tienen bien formados, con experiencia en investigaciones complejas, las cosas van a ir muy complicadas. A ver, en el tema de prisión preventiva, lo que Juárez hace es inventar una hipótesis de fuga y tratar de fundamentarla con nueve elementos que no tienen ninguna razón en un tema fáctico, en la realidad. Eso me parece gravísimo. O sea, si la Fiscalía en nuestro país le inventa a un expresidente de la República una hipótesis de fuga... Ok, pero la hipótesis de fuga un poquito que agarra sustento cuando justamente Nadine Heredia decide viajar a Suiza a la FAO, digamos, entre gallos y medianoche. Ustedes dirán que no fue entre gallos y medianoche, pero no lo hizo público, así como hace... Fue con permiso del fiscal y del juez. Sí, pero no así como se comunica mucho a través del tuit, no fue que ella tuiteó. Pero no había necesidad. Eso es lo que usted dice. Pero justamente a partir de esa duda se genera. Estamos hablando también de respecto de la opinión pública. Es cierto que la opinión pública no debería pesar a la hora de que el Ministerio Público tome decisiones, pero justamente a partir de ahí, haberlo hecho en ocultamiento, ¿usted le hubiese aconsejado o a usted le pidió consejo antes de decidir viajar a la FAO? En ese momento no estaba en la defensa, pero conocía del tema. Okay. Pero conocí muy bien del tema. Okay. Y lo que se decidió fue, ¿qué le hubiese usemos los aconsejado? Procedimientos. Y el procedimiento era, personalmente, Nadine Heredia va donde el fiscal y le dice, voy a viajar por tal razón. Luego va al despacho del juez, le dice, juez, voy a viajar por tal razón. Okay. Y ambos le dicen, ok, viaje. Entonces, ¿ella qué hace? Viaja. Ese es el tema. Entonces, cumplió la ley, pidió los permisos, o sea, notificó que era la obligación. Entonces, ¿dónde está la infracción? Tan así no hay infracción que la Sala Penal Superior luego dijo, aquí no hay ninguna infracción y por eso no le hizo ninguna variación de la regla de conducta. ¿Y por qué finalmente Carabancho la cambia? Porque por presión mediática, pero ese cambio, Cristian, ese cambio luego es revocado por la Sala Superior Nacional. Y claro, lo revocan y la prensa comienza a darle duro y entonces sienten temor y luego viene la prisión preventiva y la Sala Penal incluso inventa otro fundamento. Fíjese, en 2 segundos la historia. El fiscal, 9 fundamentos. De esos 9 fundamentos el juez acoge 4 y la Sala Superior le acoge 1 e inventa otro elemento. ¿Sabe qué inventa? Que Nadine Heredia y Humala están vinculados al crimen organizado, es decir, a la empresa Odebrecht, por haber supuestamente recibido un aporte. Este fundamento no está en el pedido fiscal. Correcto. La sala lo inventa. Ahorita vamos a llegar a eso, pero grave. doctor Pedraza, si usted me está diciendo que finalmente siempre el Ministerio Público y luego el Poder Judicial van a manejarse en base a presiones mediáticas, ¿por qué ha presentado el recurso para finalmente intentar sacar de la prisión preventiva a Ollantumala? Si por lo que usted me dice la suerte está echada. Bueno, esperamos que magistrados con mejor aplomo, 5 magistrados supremos con gran trayectoria de vida, ¿no es cierto?, que hacen labor académica y producen académicamente... O sea, ¿cree que ellos se puedan anteponer a la presión mediática? ¿Es que hay algo de Pensamos- sustento legal también en la decisión de la prisión preventiva? Ninguna, Cristian. Porque los temas de fondo, si hubo o no donaciones o las pruebas, son asuntos que se discutirán en el juicio oral. En prisión preventiva lo que se discute es el peligro La posibilidad de procesal. fuga y finalmente borrar las pruebas. Pero nada de eso existe. O sea, todos son presunciones y no se puede dictar una prisión preventiva contra un exdignatario con una presunción, inventando fundamentos. Lo que ha pasado, Cristian, es lo más grave, lo más arbitrario que he visto en los últimos años. O sea, si a un presidente de la República le pasa eso, se inventa fundamentos para una prisión preventiva, la verdad, ¿qué nos pasa a los ciudadanos? Eso denota un tema muy grave, la calidad de nuestra justicia. Por eso esperamos que la Corte Suprema... Que yo también empiezo, porque claro, empiezo a ver uno que a veces hay unos ciertos pedidos exagerados, pero al mismo tiempo la impunidad campea. Entonces al final no hacemos ni una ni la otra, porque hacemos puro bluff de ser fuertes planteando prisiones preventivas, pero lo que se tendría que hacer es, oyeras o no la acusación,
y finalmente se declare sentencia, o sea, se sentencia inocente o culpable, pero parece que a ese proceso no llegan. Y aquí va mi pregunta directamente. La regla universal, Cristian, es que hay impunidad cuando las investigaciones son deficientes. Eso genera impunidad, no la prisión preventiva o no. Por eso. Pero, y la investigación aquí está abierta hace par de años. Ok, pero finalmente cuando se presente la acusación fiscal, porque ya se ha dicho, el la Ministerio acusación Público se va ha a dicho hacer de todas que la maneras. acusación se va a hacer finalmente a fin de año. Seguro. Pero ahí también podrá variar finalmente, porque la figura ya no será tan fuerte como ustedes para plantear el tema de que la prisión preventiva sea revocada. Pero como se dice en doctrina, cuando ya se acusa, la presunción de responsabilidad es mayor, en verdad. Sí. Y la regla universal es que vamos a juicio oral, pero en libertad. Porque fíjate, ellos tienen 12 investigaciones, es decir, 12 investigaciones, tantos fiscales, tantos jueces actuando alrededor de ellos, hoy tienen limitada su defensa. Una cosa es actuar en libertad, manejando su información, coordinando, buscando datos, y otra cosa es en privado de libertad que le afecta severamente el derecho a la defensa. Pero eso es justamente lo que se quiere evitar, es cierto, usted lo plantea desde un enfoque, pero el otro enfoque es justamente ese, que en libertad lo que se podría hacer es justamente bloquear el acceso a pruebas por parte de la justicia. Pero si después de 2 años eso nunca ha ocurrido, y lo que hay es una presunción de compra de testigos, porque eso es una presunción, resulta arbitrario que respecto a una presunción que no tiene ningún fundamento, exista una prisión preventiva. Yo estoy seguro que en la casación, la Corte Suprema, hará una reflexión mucha más madura. Son magistrados titulares, la mayoría, de gran trayectoria, reitero, y espero que hagan una revisión de fondo y nos puedan decir, uno se puede afiliar al crimen organizado porque supuestamente recibió un donativo. Eso es una grosería absoluta. Uno se vincula al crimen organizado, Cristian, cuando se inserta, cuando tiene condición ideológica, cuando forma parte de su estructura, cuando juega un rol. Entonces déjeme hacerle un poquito la pregunta. Usted plantea también que la figura de haberle abierto investigación tanto a Keiko Fujimori como a Alan García Pérez bajo la figura de crimen organizado también es un error del Ministerio Público. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una arbitrariedad porque la ley de crimen organizado en el país tiene un mandato específico. Llama crimen organizado o una organización de esa naturaleza cuando esa organización nace con fines delictivos. Ok, entonces, pero interesante, porque finalmente usted coincide también que en el tema de Fuerza Popular, en el tema del APRA, como en el caso de Ollantuma, Nadine Heredia, el Partido Nacionalista, es una exageración plantear la figura del crimen organizado. ¿Eso no le compete al fiscal de la Nación, finalmente dirigir esos temas más allá de la autonomía de cada uno de los fiscales? Creo que le compete a cada fiscal en realidad, porque claro, hay una dependencia administrativa, pero no funcional. El fiscal tiene autonomía y es quien lo decide. Correcto. Pero es una arbitrariedad. Esa decisión va contra la ley. Si la ley dice es crimen organizado, una asociación creada específicamente para crímenes, para cometer delitos, es decir, trata de personas, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, etcétera, entonces la organización se hace con esa finalidad y los partidos políticos ciertamente no se hacen con esa finalidad. Los partidos políticos nacen porque tienen mandato constitucional y sería muy grave asumir una tesis así. Yo siempre planteo el tema del secreto profesional con el abogado, pero cuando hablamos de expresidentes, altos funcionarios acusados de posibles actos de corrupción, creo que siempre me parece legítimo finalmente preguntar de dónde sale el dinero para pagar abogados. Tiene un pool en el cual está usted y también ha contratado a César Nakazaki, que es un reconocido penalista, pero que obviamente no cobra poco. Se lo preguntaba Heriberto Benítez y claro, él me decía el secreto profesional. Es algo a lo cual puede apelar, pero yo entiendo que sería mucho mejor para, en este caso, Ollantuma, Nadine Heredia, decir de dónde sale el dinero, cuánto le pago, qué sé yo, finalmente para contratar a un abogado, que es su legítimo derecho contratar a un abogado, pero usted me entenderá la pertinencia que me parece. No sé si me quisiera responder esa pregunta o no. A ver, 2 temas. Uno, a Ollantuma no lo están acusando por corrupción. Le están imputando haber recibido recursos para campaña política. Esa imputación no tiene nada que ver con obras, con adendas, ni offshore, ni nada lo que el APRA tiene y en abundancia. Ok, pero la figura es un dinero que no se habría gastado en lo que tenía que ser gastado y un dinero que además podría tener un fondo ilícito, en el cual obviamente pasaba de dónde salía de la caja 2 de la compañía Odebrecht en el caso de los 3 millones de dólares. Eso es un tema que se va a discutir en su tiempo, porque yo estuve en la declaración de Marcelo Odebrecht y él dice que... De eso vamos a entrar justamente en la segunda pausa, pero no me va a responder entonces. A ver, lo único que le puedo decir es que nosotros estamos trabajando por honorarios bastante básicos,
bastante básicos, y yo personalmente lo Yo hago podría por... estudiar, bueno, en su caso, usted particularmente, pero César Nakazaki también lo hace por honorarios básicos. Entiendo que se trata de un acuerdo de honorarios que no son relevantes, y el equipo trabaja un poco en esa dinámica. Ciertamente no hay muchos recursos, ni nadie se va a jubilar después de este tema. Eso no son nuestros mejores clientes en términos económicos precisamente. De manera tal que lo que hay aquí es un apoyo que no es gratuito, pero remunerado básicamente. Porque entenderá que yo no soy fiscal, así que yo no pregunto nada parecido a solamente términos jurídicos, términos legales, pero me imagino que Ollanthumal y Nadine Heredia, por la manera como tuitea, y creo que usted lo ha dicho, lo han dicho ellos, tienen la intención de, digamos, reaparecer nuevamente en términos políticos. Bueno, y en términos políticos hay que serlo y parecerlo, pero parece que no tienen esa intención de transparentar todo ese tipo de cosas. Todo en su momento se transparentará, porque en este momento están haciendo los peritajes contables y todo estará en orden, absolutamente todo. Lo digo porque yo siempre se lo pregunto a todos, ¿no? Cuando justamente es un tema, no respecto a esto. Vamos a hacer... Sí, perdón, doctor. Solo decimos, nosotros menos, yo y mis colegas no estamos metidos en circuitos oscuros, así que... Pero para nada, justamente por circuitos oscuros yo presento mi boleta, miren acá finalmente que es un tema de recursos bajos para que nadie me diga que el dinero que yo recibí, como es la acusación, se utilizó para enriquecimiento personal. Solo puedo decirle que todos facturamos. Por lo menos ahí está la SUNAT presente. Sin duda. Mordiendo ahí como siempre la SUNAT. Hacemos una pausa, regresamos, doctor Pedraza. Le quiero preguntar respecto de esta información que salió de Valdemir Garreta, que la planteó el diario El Comercio y que tengo entendido ustedes plantearon que habría sido una infiltración adrede justamente para echar sombras sobre la posibilidad de que se revierta la prisión preventiva. Sin duda. Me lo contesta tras la pausa. Regresamos. Bien, seguimos conversando con Wilfredo Pedraza, abogados de Ollanthumal, Nadine Heredia. Doctor Pedraza, lo que le preguntaba respecto de la noticia de Valdemir Garreta, antes de entrar al tema de fondo, digamos, ¿no? Lo veraz, la veracidad de las declaraciones de Garreta que fueron publicadas por el diario El Comercio, ¿por qué creer y denunciar que se trata de una filtración? ¿Filtración de quién y para qué? Bueno, es obvio de alguien de la Fiscalía, porque alguien de la Fiscalía recibió esa declaración de Garreta y le entregó al Comercio. Eso no es el producto de una investigación, digamos, simplemente lo que hay es una transcripción de los aspectos más relevantes de lo que dice Garreta. Entonces, pero eso, la verdad, es casi una continuidad, porque la Fiscalía está acostumbrada a trabajar con los medios. Primero filtra, lo publica en los medios y luego, lo dicho en los medios, se incorpora a la carpeta fiscal. Esa es un poco la regla y me parece muy delicado, porque hoy todo el mundo sabe quiénes son los colaboradores eficaces, todo el mundo sabe las identidades de personas que se supone deben ser reservadas, todo el mundo sabe qué dice un colaborador eficaz. Nosotros nos enteramos por los medios, así que, como decía el doctor Nakazaki, entonces ¿dónde litigamos? ¿Con el Comercio o con Juárez? Y creo que eso me parece una violación flagrante de la norma. ¿Usted cree que ha sido Juárez Atoche quien finalmente filtra esta información? No lo sé. En todo caso, es él quien habría conseguido ese interrogatorio a Valdemir Garreta. No, él no tiene aún en la carpeta esa declaración. Sino esas son las que habría dado justamente en Brasil. Entiendo que la tomaron aquí, pero otro fiscal que no es Juárez Atoche. Ok. Por tanto, ¿y por qué cree usted que la habría filtrado Juárez Atoche? No creo que él lo haya hecho. Okay. No estoy seguro. Pero alguien de la Fiscalía, sin duda. ¿Por qué? Porque finalmente es Juárez Atoche quien es el fiscal quien ha pedido y por el cual se encuentran en prisión preventiva Ollanthumal y Nadine Heredia. Pero no es Juárez quien toma la declaración a Garreta. La toma otro fiscal. Pero usted me está diciendo entonces que de alguna manera hasta ni para eso se ponen de acuerdo en la Fiscalía. O sea que hay fiscales que disparan en sentidos contrarios. Las competencias entre fiscales son muy obvias y es por un tema de protagonismo. Ok, dígame ahora por qué cree que es una filtración para perjudicar a sus clientes. Porque resulta bastante curioso que esa noticia salga cuando un grupo de ministros saca un pronunciamiento en favor o pidiendo la libertad del presidente Humala y su esposa, porque además esa filtración con esa cobertura tiene un propósito, acentuar la presunción de responsabilidad del presidente Humala. Y más al fondo, ciertamente me sorprende la razón por la cual Garreta
declara lo que dijo. Él no tiene ninguna investigación, él no está citado como testigo en el caso de lavado de activos, en ningún tema vinculado con nosotros. Así como Barata, por la libre, dice yo colaboré con el presidente Humala o el nacionalismo, Garreta, siguiendo exactamente la misma dinámica, hace lo mismo, sin ser preguntados, sin ser investigados. ¿Por qué? Sin ser preguntado, si alguien le ha sacado ese testimonio, ese interrogatorio, es porque alguien se lo ha preguntado. Pero para nosotros lo que hay en el fondo es una motivación política de ese grupo empresarial que quiere guardar su dinero y entonces está dispuesto a chocar con quienes no tienen congresistas, representación en el Congreso, digamos los más frágiles políticamente, y no chocan con quienes, con el fujimorismo, que tiene un montón de congresistas, con el APRA, que es su aliado, porque si Marcelo Odebert ha dicho, y yo lo he escuchado personalmente, que era política de sus empresas aportar a todos los partidos sin excepción, resulta muy curioso que su operador Barata diga que solo aportó con el presidente Humala. Francamente, eso es una gran mentira. Hoy sabemos, por las noticias de hoy mismo... Pero usted tiene razón, es una gran mentira que solamente le haya aportado Ollanta-Humala a Nadine Heredia, pero no quiere decir que sea mentira que le aportó Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Ambos han señalado... Eso se colige de su propio análisis. Estoy planteando una hipótesis. Ambos han señalado, y lo han dicho en la investigación, que ellos no han recibido un solo dólar de aporte de la empresa Odebrecht para campaña. Lo mismo dice Alejandro Toledo, lo mismo dice respecto de los 20 millones de coima, lo mismo dice Keiko, el partido aprista, pero etcétera, entonces etcétera. Hay que remitirse como corresponde al circuito de las pruebas. Correcto, pero lo que me parece raro es por qué se sorprende esa declaración de Valdemir Garreta. ¿Qué es lo que no cuadra finalmente? No cuadran muchas cosas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, Garreta señala que por Odebrecht aquí le pagaron como $600.000. ¿Y qué dice Barata? Que Odebrecht le iba a pagar $3 millones y en Brasil. A ver, son una historia muy cortita. Cuando se supone, Marcelo Odebrecht ordena a Barata que se haga el aporte a Perú, ¿qué dice Barata? Que lo llamó Garreta, se citaron a mitad de año del 2010 en Brasil y Barata, y acordaron que sería Garreta quien era el encargado de manejar ese dinero en efectivo y que se iba a pagar en Brasil. Mitad de año del año 2010, $3 millones. ¿Qué dice Garreta en su declaración? Que a él le pagaron primero OAS por su trabajo y luego en la segunda vuelta Odebrecht. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Pero dónde está la contradicción? Pero es que al inicio hablan de 3 millones. Sí, claro. Y lo que Garreta dice habla de $600.000 para la segunda vuelta. Entonces, son dos historias diferentes completamente. Pero finalmente no se contradicen necesariamente. No hay ninguna contradicción en ella. Son 3 millones finalmente directamente al Partido Nacionalista y otros pagos que hacía la empresa, los 3 millones que dice Jorge Barata. Lo que Barata dice es que habría pagado 2 millones en todo caso en Brasil y supuestamente a Garreta. Y el otro millón habría entregado a Nadine Heredia aquí. Pero estamos hablando de él a mitad de año del 2010. Sin embargo, lo que dice Garreta en su declaración es que él habría sido pagado por Odebrecht, $600.000 por la segunda vuelta, o sea, junio o mayo, perdón, del 2011. Pero ¿cómo hace, por ejemplo, cómo se le complica el tema cuando empieza a ver que es ser un modus operandi, efectivamente? Porque está también la figura de Garreta y Luis Fabre, respecto también del presidente regional del Callao. O sea, era un modus operandi, pero me llama la atención que intente plantear estas dudas cuando sabemos que en Brasil funcionaba así, en trilogía, digamos. Puede ser. Sí, pero... A ver, nosotros decimos que primero se intentó contratar a Joao Santana, ¿correcto? Joao Santana vino, vio que era un tema pequeñito, no le interesó y se fue. A finales del 2010 se contacta con Garreta y Fabre, se logra un acuerdo, se firma un contrato con su empresa de publicidad y ellos comienzan a asesorar desde enero de 2011 para adelante y se paga sus honorarios, ¿correcto? Que si tras bambalinas hubo un negocio entre Garreta y Barata, no lo sabemos. Lo que hemos dicho siempre es que si en Brasil acordaron otros pagos, fueron pagos no tolerados ni solicitados por el nacionalismo aquí. Que tras eso ha habido de repente un negociado, es probable. A ver, Barata tiene nada menos que $13 millones inmovilizados en Perú, que los tiene como aporte voluntario a su AFP. ¿De dónde? No lo sabemos.
Hoy está molesto Barata porque la justicia peruana le ha inmovilizado ese dinero. ¿Y qué le parece la posibilidad de que ha dicho que ha excluido de la investigación y que finalmente estaría a punto ya de comprometerse como colaborador eficaz? Desde el punto de vista de la defensa de A Ollanta Humala y nosotros Nadine Heredia. nos parece bien porque sería interesante a la defensa interrogar a Barata. Claro, porque en este minuto lo único que hay es una declaración prestada ante el fiscal Hamilton, Sí. cuya copia está con el fiscal Juárez, que tiene nuestro caso. O sea, a Wilfredo Peraza, como abogado de Ollanta Humala, Nadine Heredia, quisiera que cuanto antes se define esa colaboración eficaz de sin Jorge duda. Barata. En caso de lavado hay creo que 3 o 4 colaboradores eficaces. Lo mismo siente respecto de Martín Belaúnde Locio, que entiendo también se esté evaluando la posibilidad de ser colaborador Pues, eficaz. en buena hora. Él, no sé si es el colaborador, dicen los medios que sí, pero en buena hora. Pero claro, esa información como manda la ley, Tiene que ser corroborada. tiene que corroborarse. Correcto. Y luego tendríamos que participar nosotros para ver cuán sostenible es esa información. Ok, el tiempo me gana, doctor Pedraza, como siempre es un placer conversar con usted. ¿Cuándo se define finalmente? ¿Cuándo va a ser la casación para ver la posibilidad de la libertad de Ollanta Humala de Nadine Heredia para que puedan enfrentar, me imagino, ya el juicio, porque la acusación fiscal se viene, han dicho que va a ser antes de fin de año en libertad? Bueno, esperamos que antes de diciembre se pueda ver la casación. Sabemos que la Suprema habría tomado una decisión interna de mirar el tema la primera semana, mirar la primera parte, decidir si se admite o no. Obviamente esperamos que ¿Cómo la sabe usted admitan. eso? ¿También le han filtrado la info, doctor? Bueno, es que obviamente los abogados buscamos información. Claro, Hay bien. una agenda tentativa. Correcto. De que todo se filtra, porque que ese es el público. problema. No, lo que pasa es que esta información es, digamos, pública. Ok. Hay una agenda tentativa y esperamos que nuestro caso entre pronto. Yo invoco a la Corte Suprema. Este es un tema de prisión preventiva. Sí. Van a cumplir 4 meses de arbitraria prisión preventiva de Humala y su señora, con hijos abandonados y con argumentos deleznables, porque eso es, Cristian. La salud de argumentos Nadine Heredia me lo preguntaban por acá. Usted me decía que está bien finalmente. Ella en general está bien, Ok. digamos sólida, Ok. tiene algunos quiebres. Correcto, pero se da cuenta, claro, es un expresidente y su esposa, pero en el tema de la prisión preventiva y el exceso en la prisión preventiva es un problema endémico justamente en la justicia peruana. Y claro, cuando uno ve que hay casos tan fuertes, con tanto sustento, con tantos indicios, y después que se convierten en pruebas, pero no hay acusación fiscal, no hay una sentencia condenatoria, y la gente sale por exceso de carcelería, no habla bien de cuando uno es inocente y culpable, sino habla de un sistema de justicia que no funciona. Y sin embargo, nadie le pone el cascabel a ese gato. Nosotros no protestaríamos si la Fiscalía hubiese acreditado un propósito de fuga, pero no lo ha hecho. La Fiscalía inventó y eso me parece muy grave. Un placer, doctor Pedraza. Gracias, Cristian. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se muevan.